Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Innovaluno Latam by Liz y Norma, nuestras maravillosas anfitrionas. Queremos presentarte a nuestro invitado del día de hoy, ingeniero industrial Juan José Sandoval, egresado del IPN con diplomado en higiene industrial por la STPS y laboratorios de prueba, gerente general Laboratorio Equilibra SADCV y gerente de operaciones en reconocimiento, evaluación y control del ambiente laboral, coordinador de seguridad e higiene, maestría en seguridad e higiene y salud ocupacional ante la STPS, capacitador externo autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Nos complace tenerte hoy con nosotros. Bienvenido. ¡Comenzamos! Buenas noches a todos. Tenemos una emisión más de nuestro programa Innovaluno Latam. Si se escucha por ahí ruidos, son mis vecinos, no se preocupen. Tenemos un invitado desde México. Tenemos a Juan José Sandoval. Bienvenido, Juan José. Gracias, muy amable. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ti. Y también tenemos acá a mi partner, Norma. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Liz, buenas noches. Gracias Juan, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy aquí y nos da mucho gusto tenerte hoy para hablar de un tema muy importante. Liz. Gracias. Gracias a ti. Es un tema muy importante, ya que nuestra realidad, tanto mexicana, peruana y en sí en Latam, vemos que es la importancia y sobre todo son algunas, a veces no conformidades en auditorías cuando nosotras hacemos consultoría. Y como que muchas veces escuchamos a nuestros clientes decir, pero muy caro, de repente no son confiables, ¿qué ha pasado? Y por ahí tenemos muchos sesgos. Y es por eso que decidimos invitar con mi partner el día de hoy a Juan José para que nos hable acerca del papel que juegan los laboratorios de prueba en el sistema de salud en México. Juan José, la palestra es toda tuya, puedes compartir. Gracias, Lizeth, enorme por la invitación. Sí, quiero darles un preámbulo. La verdad es que la normatividad en México ha ido evolucionando. Tenemos algunas autoridades dentro del tema gubernamental que nos piden ciertos requerimientos obligatorios para salvaguardar la salud de las personas, que es el objetivo. Su servidor y amigo de todos ha participado fui 2 años el presidente de la Entidad Mexicana de Acreditación en laboratorios de prueba de ensayos de normas de higiene y llevo desde el 2008 trabajando a la par con la Entidad Mexicana de Acreditación para poder hacer todos los procesos de revisión de algunos de los laboratorios que evalúan la conformidad de las normas en materia de higiene, y todo es muy apegado a 17.025 y a las normas o procedimientos que nos determina la autoridad. Y pues la idea es que ustedes con esta pequeña charla puedan dimensionar la magnitud que tiene el que un laboratorio de pruebas haga un trabajo bien realizado con respecto a normatividad, considerando muchas veces que si están bajo un sistema de gestión de calidad, controlan todos los procesos de medición y que las mediciones que realizamos como laboratorios de pruebas tienen mucha repercusión en la salud de un trabajador o de un colaborador o de alguna organización, ¿no? Y a veces es más caro la indemnización que generan las autoridades de salud hacia las organizaciones para un trabajador. Y lo más importante, nada es igual después de los accidentes y de las enfermedades profesionales, ¿no? Eso es algo que no podemos pagar y que nunca lo vamos a pagar, ¿no? ¿Cómo quede el personal? Bien, pues voy a dar inicio con esta presentación y lo que vayan teniendo dudas lo van anotando y con gusto se las compartimos. Bien, permítanme.
Estoy compartiendo pantalla. Ok. En lo que presentas, pues bueno, creo que podemos ir comentando la importancia de lo que dices, ¿no? Y que creo que aunque hablemos de un tema mexicano, este tema, como decía Liz, es algo que en toda Latinoamérica y creo que en cualquier parte del mundo, pues bueno, es importante estar, ¿no? A punto, ¿no? Y hacerlo de manera correcta. Ahora sí, adelante, Juan. Gracias, Norma. Bien, les voy a dar una introducción. Sé que hay de otros países conectados y en México tenemos a la autoridad que es la Secretaría del Trabajo, quien es la que se encarga de regular y estar vigilando, desarrolla procedimientos y va actualizando la normatividad. La Secretaría del Trabajo depende de Dirección General de Normas, es la entidad que lo regula para que vayan generando instructivos para salvaguardar la salud de los trabajadores y medir ciertos parámetros como agentes físicos y químicos. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social es el encargado de valorar todas las enfermedades profesionales que se puedan generar de los riesgos a los que estuvieron expuestos y ellos generan estadísticos. Y obviamente es la mayor autoridad dentro del proceso en México para regular la salud. Bien, miren, la verdad es que lo que nos interesa hoy en día de esto es el hombre como parte importante para pues salvaguardar la condición humana de la exposición a diferentes riesgos. Tenemos un marco normativo en México que obliga al patrón y a las organizaciones a reducir riesgos por contaminantes como son agentes físicos y químicos. Hoy en día vamos como laboratorios de prueba, a enfocarnos solo a los laboratorios físicos y químicos. Hay algunos otros más riesgos. La verdad es que no nos alcanza una hora para revisar todos los riesgos que pudieran hacer, pero estos son los que impactan más constantemente en los procesos de producción o de transformación de alguna materia prima en algún producto. Si lo viéramos como un diagrama de Venn, el individuo o el ser humano está en medio de 4 círculos importantes. En este caso es la Secretaría del Trabajo, que va a darnos la normatividad y nos va a dar los procedimientos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, quien va a regular toda la parte clínica. La organización, es decir, la industria o la empresa a la que están trabajando ellos, y el laboratorio de pruebas. Y en medio está el hombre o el individuo como la parte fundamental para salvaguardar. Bien, pues miren, en México está el artículo 123, hay un apartado A, en donde dispone que el patrono estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en instalaciones de sus establecimientos. Estas son las normas que obligan a los patrones. Estos son los artículos que estipuló la autoridad en México para que ellos estén obligados a salvaguardar y a estipular todas las partes o preceptos legales sobre la higiene y seguridad, y que obviamente tienes que hacer buscar los medios para prevenir los accidentes con el uso de maquinarias, con los instrumentos, y prevenir más que nada también el riesgo de una enfermedad por algún agente externo en la organización. Tenemos la Ley Federal de Trabajo en su artículo 132, que consigna la obligación del patrón de instalar y operar las fábricas, talleres y oficinas y demás lugares que deban ejecutarse las labores de acuerdo con las disposiciones establecidas.
Tenemos también algunas normas como el referido ordenamiento que determina una fracción, que es la 7, en la obligación que tienen los patrones de cumplir con los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de salud y medio ambiente. Hoy en día, las multas que están generándose por el incumplimiento en una vigilancia de algunas de estas normas, pues van desde 150,000 pesos mexicanos hasta un poquito más del millón por los riesgos que se generen o porque no hagan ningún tipo de medición. A veces es más caro invertir en el control o estar pagando multas que de todos modos nos van a obligar a que llevemos a cabo el control por este artículo que nos obliga, ¿no? También tenemos el artículo 134, la fracción 2 y décima, y observa las disposiciones contenidas en el reglamento y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y medio ambiente del trabajo. Esto es necesario para cuidar al trabajador. Bien, pues el IMSS estableció quien nos regula en México, como decíamos hace rato, la parte de salud. El IMSS estableció una ley y está publicada en el Diario Oficial de la Federación en México, con 21 de diciembre del 95. Y el IMSS pues, es la institución con mayor presencia en la atención a la salud y protección social de los mexicanos. Y un poquito de historia, pues fundada en 1943. Y ellos tienen, de hecho, aquí lo dice, combina la investigación y la práctica médica. Ellos tienen equipo, tienen un laboratorio que es de tercera parte, es un laboratorio que pertenece al instituto, y cuando hay demandas o cuando hay enfermedades profesionales ya determinadas por una previa exploración y todos los antecedentes, el IMSS también tiene equipos que son para evaluar y tener valores cuantitativos de los diferentes riesgos y puedan ellos crear un juicio y poder decidir si las incapacidades aplican de manera permanente o si la enfermedad profesional es derivado de los años de exposición de un trabajador. Ellos tienen un artículo que es el 41 y habla específicamente de los riesgos del trabajo. Son los accidentes y enfermedades que están expuestos a los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo. El artículo 43, enfermedades de trabajo. Es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a presentar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la ley federal. También tiene su tabulador y ellos tienen cómo categorizarlas cuando son enfermedades de trabajo. Ejemplo, cuando se genera una hipoacusia o una pérdida del oído, ellos determinan si es por enfermedades o derivadas, enfermedades que fueron maltratadas en su proceso de niñez y que repercutieron a través del tiempo en su estado de salud, ¿no? O si es por usos y costumbres que no son adecuados, como la limpieza de los oídos con alguna llave o con algún otro artículo que no se ha debido y que fue deteriorando la membrana por un mal uso de esto, ¿no? Entonces ellos tienen toda la autoridad para estar revisando y dictaminando si es una enfermedad profesional. Bien, miren, hace rato les comentaba, normalmente el IMSS tiene una memoria estadística en donde aparecen en México los asegurados, todos los derechohabientes, los patrones, los asalariados, y también tienen algo que le llaman en el capítulo 9, la investigación en salud y la formación del personal en servicios de salud. Ellos cada año, en función de las consultas que realizan durante los procesos de vigilancia de cada uno de los derechohabientes o de los individuos que asisten a sus instalaciones, van haciendo históricos de enfermedades profesionales
que se derivan de los procesos a los que está expuesta la gente y cada año no los publica. Que esto es a lo que no queremos llegar. Por eso la importancia de los laboratorios. Ahorita vamos a revisar temas bien importantes que debe de tener un laboratorio. Los laboratorios de prueba en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, existen todos bajo la acreditación o bajo la norma de 17.025 para laboratorios de prueba. Entonces, obviamente acreditan su sistema de gestión de calidad y todos los controles que son necesarios para que les puedan otorgar el poder. Se llama que es un acto de buena fe, pero demuestra al individuo la competencia o el laboratorio la competencia técnica para realizarlo. Entonces, esto sí aplica, es una norma ISO de 17.025 y aplica en toda Latinoamérica. Aquí en México, la Secretaría del Trabajo tiene clasificaciones de la normatividad. Tiene clasificación de las normas de seguridad, en donde nos dice las características de los edificios, nos habla de la prevención y protección de incendios, nos habla de sistemas y dispositivos de seguridad. Todas estas normas son normas de seguridad, normas que van dirigidas a los riesgos que se pueden generar por los equipos o por alguna actividad presentada dentro de la organización. Todas ellas son evaluables. Aquí no piden una acreditación para evaluarlas, excepto para la norma 22, que está como la norma trae metodología de muestreo, es decir, todo un instructivo de cómo realizar los muestreos, y está dirigida en la acreditación como en los laboratorios de pruebas. Las otras, la 1, la 2, la 4, la 5, la 6, la 9, la 20, 27, 29, 33 y 34, son normas que aplican a todas las organizaciones y todos los centros de trabajo, pero la única acreditación que se otorga es a las unidades de verificación, que es otra figura dentro del sistema de normalización en México que se dedica a vigilar el cumplimiento de estas normas, pero el análisis de riesgo lo puede hacer la organización y la unidad de verificación verá si están cumpliendo con lo que están estipulado en cada uno de los puntos del análisis de riesgo. A diferencia de los laboratorios tienen que acreditar y en la parte legal la industria no puede hacer sus muestreos con cumplimiento de procedimientos de evaluación de la conformidad de Secretaría del Trabajo. Y aquí va lo que nos tocan, las normas de salud, como lo que es la norma 10, agentes químicos contaminantes en ambiente laboral. En Estados Unidos, los niveles regulatorios pues establecen pues la ACGIH, ¿no? Con sus TWA. En México saca la norma 10, en España sacan los NTP, los procedimientos internos, y en algunos otros países de Centroamérica también tienen normas que son muy apegadas a algunos métodos NIOSH u OSHA, que están de Estados Unidos, o utilizan incluso hasta CGIH, ¿no? Y tenemos la norma que es la 11 para mediciones de ruido. Tenemos la 12 y la 13 que son radiaciones ionizantes y no ionizantes. Y tenemos la 14 que son para presiones ambientales anormales. La 15 para condiciones térmicas elevadas o abatidas, que su símil es la ISO 7243 en Estados Unidos, en donde pues, la norma fue desarrollada para la Armada, y de ahí México toma algunos conceptos y hace o elabora la norma 015 de Secretaría del Trabajo. Y también tenemos la 24, que es de vibraciones, tenemos la 25, que es de iluminación, la 35 y 37 son factores psicosociales y factores de riesgo ergonómico para la gente que cargue
mayor a 3 kilogramos. Bien, pues vamos entrando en materia. ¿Por qué la importancia que los laboratorios de ensayos estén acreditados y aprobados? En México es esencial. A veces decíamos, es que, o luego se da aquí por usos y costumbres que dicen, no, pues es que no contrato a un laboratorio acreditado y aprobado porque es caro, porque cuesta mucho el traer a un laboratorio para que me haga las evaluaciones. Y de repente hay gente que tiene mucho conocimiento en el medio y que tiene los equipos y que yo puedo decir que tiene la competencia, pero que no está validada por una acreditación y realiza los estudios. Y cuando hay temas legales por enfermedades profesionales derivadas de los riesgos, lo que busca la área del trabajo es que sus estudios hayan sido elaborados por un laboratorio de pruebas. ¿Por qué? Porque partimos desde el concepto de acreditación y que es el acto en el cual la entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y confiabilidad de los organismos de certificación y de los laboratorios de prueba, ¿no? Esto quiere decir que todos los equipos que utilizamos y todo el personal que está dentro de la organización tiene la competencia técnica. Los equipos que cumplen con los estándares, que cumplen con calibraciones, y las calibraciones, llamémoslas que son las que se utilizan de un laboratorio. Aquí en México tenemos el Centro Nacional de Normalización y Metrología, que es nuestra máxima autoridad en cuanto a tener los patrones nacionales para que puedan hacer las mediciones que realizamos trazables. Y nosotros tenemos como figuras a los laboratorios de primera parte, que es el CENAM, la máxima autoridad, y tenemos a los de segunda parte, que son los laboratorios que acredita ya sea la entidad mexicana de acreditación, ya sea la otra entidad que se llama Mexicana de Acreditación, o algunos laboratorios acreditados por Perry Johnson con reconocimiento mutuo en A2AL en Estados Unidos y trazabilidad al NIST. Son reconocidos y les dan la venia para que puedan realizar todos estos trabajos. Entonces, como laboratorios de prueba, tenemos que calibrar todos nuestros equipos con los que realizamos mediciones y con los que entregamos un resultado a un cliente para determinar la evaluación de la conformidad con respecto a un nivel regulatorio. Entonces, esa es la importancia de que los laboratorios de ensayo estén acreditados y mucho más aprobados, porque quien te aprueba, quien te acredita son las entidades que no son parte del gobierno, que son los ojos de Dirección General de Normas en México para que vigilen la evaluación de la conformidad de los organismos. Pero quien te aprueba en realidad es la autoridad, es la parte gubernamental que entra y te da la autorización para que tú puedas evaluar la conformidad de su norma. Entonces, por eso es la importancia de los laboratorios y que estén acreditados. ¿En dónde? En la ISO-IEC 17025, laboratorios de ensayo. Actualmente, en este cambio que hemos tenido en México, antes teníamos algo que se llamaba la Ley Federal de Normalización y Metrología. La Ley Federal de Normalización y Metrología, en México, Canadá y Estados Unidos tenemos un tratado de libre comercio. Entonces, esa ley entró por ahí del 91, la Ley Federal de Normalización, y el fin era que todo lo que midiéramos en México tuviera trazabilidad, es decir, que todo estuviera controlado, que la parte metrológica de los equipos estuvieran trazables a algo, y entonces nace el CENAM, regulando toda esta parte. Y si no, no hubiéramos podido hacer el Tratado de Libre Comercio y cambasear con los otros países hermanos, porque lo que ellos querían garantizar era que vendiéramos kilos de a kilo, era que el material que en los aceros, si comprábamos acero y decíamos que tenía ciertas características en la dureza, cumpliera con esas características, pero
con algo tangible, con algo cuantitativo, y por eso nace la Ley Federal de Normalización y Metrología. Posteriormente, este año entró en vigor la Ley de la Infraestructura de la Calidad, en donde Secretaría de Economía la va a estar vigilando y establece los lineamientos de acreditación para las entidades de acreditación y el cual reconoce los organismos. Es lo que nos da la validez para poder trabajar. Y establece también el acto de la aprobación de la autoridad normalizadora, que reconoce a los organismos de evaluación de la conformidad. En este caso, Equilibra como laboratorio de pruebas para realizar ciertas normas, ciertas en donde hemos demostrado competencia técnica. Bien, pues aquí está en una parte del sistema de acreditación. Están los mecanismos de aprobación. Ustedes pueden entrar al link y pueden encontrar los laboratorios que estén ahí aprobados y que cumplen con ese procedimiento. Y nos establecen igual lineamientos que debemos de cumplir. ¿Por qué? ¿Cómo sucede? ¿No? Los laboratorios entregan resultados de un proceso de medición de acuerdo con la normatividad o estándares o métodos que vayamos adoptando, y utilizamos una metodología, pues, como les decía, establecida para que la organización pueda comparar con los límites máximos permisibles de exposición y saber si su personal está en riesgo de enfermedad profesional o no está en riesgo de un posible riesgo. Esto en términos coloquiales, son términos de más sutiles, es los laboratorios hacemos mediciones, agarramos normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o por ejemplo, en la norma 10 de Secretaría del Trabajo, que ya no trae metodología, agarramos un método que para determinar un ejemplo, algún orgánico, tolueno, y agarramos un método americano. Nosotros acreditamos las técnicas en químicos, cromatografía de gases, absorción atómica, Q-masas, colorimetría, la que adopte, la que venga declarada en el método que adoptamos, para poder realizar la medición. En el método de norma 10 en específico, nos dice el tipo de medio de captura que vamos a utilizar para agarrar la sustancia. Nos dice el flujo en lo que vamos a trabajar y los tiempos y el volumen que tenemos que monitorear. Esa es la única norma que tiene los procedimientos adoptados de otras. La 11, la 25, la 24, la 22. Esas normas ya traen su metodología de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros como laboratorios de prueba, en general, todos los que hay en México y en Latinoamérica y en otros países, utilizan las diferentes metodologías que les dan. Y todos los resultados que nosotros emitimos tienen responsabilidad legal. ¿Por qué? Porque esos resultados que nosotros emitimos, por ejemplo, en la medición de ruido, si nosotros decimos que un trabajador está expuesto a cierto nivel de ruido, nivel sonoro continuo equivalente, nosotros estamos dando un valor cuantitativo a esa magnitud de lo que está recibiendo el trabajador. Y las mismas normatividades establecen los niveles regulatorios. Es decir, por ejemplo, en el proceso de agentes físicos, ¿no? Hay cuatro cosas que nos piden. Visitar la organización o el sitio. No se pueden hacer reconocimientos a distancia. ¿Por qué? El ejemplo que les ponía, norma 11, Secretaría del Trabajo, medición de ruido. La norma dice que para que jerarquices cada una de las áreas, tú necesitas, primero, haber personal expuesto. Segundo, tener niveles sonoros A. A es la curva de ponderación que se asemeja más al oído humano.
iguales o superiores a 80 decibeles. Si no, yo tomo el teléfono y alguien me marca, yo no puedo decir que hay 80. Si él me presenta un diagrama del proceso, pese a que tengo expertise y llevo más de 19 años monitoreando y haciendo estas tareas, no podemos decir a distancia la cantidad de ruido que está recibiendo. Entonces, es necesario hacer un reconocimiento, identificar al personal expuesto, identificar las áreas donde existan fuentes contaminantes, identificación de los agentes contaminantes y la relación de los agentes contaminantes químicos que se vayan a evaluar, ¿no? O físicos. Entonces, ponemos el ejemplo de ruido, ¿no? La norma te dice, oye, ya jerarquizaste. ¿Hay gente? Ok. ¿Qué método vas a utilizar? ¿Qué tipo de ruido hay? ¿No? Estable, impulsivo. Tienes que llevar un equipo para identificar el nivel sonoro que están expuestos antes de empezar la evaluación. Y el otro punto es, ya que los identificaste, tienes que entregar un reconocimiento. El reconocimiento, si hacemos una analogía, es como el diagnóstico que hace el médico cuando uno va con fiebre o cuando uno va con dolor de estómago. Te hace ciertas caracterizaciones y te ve ciertos síntomas que le dan en función de su empirismo y de su expertise ciertas facilidades para que te pueda decir hacia dónde va el dolor o qué es lo que te puede estar sucediendo. Pero si necesitas ser más exacto en el diagnóstico que tú arrojes, necesitas medirlo, ¿no? Entonces el reconocimiento es esta parte, la identificación de los agentes, y después de la identificación viene la aplicación de la metodología, que hace rato les comentaba, y todos los niveles regulatorios en México están establecidos para 8 horas, porque las jornadas en la Ley Federal del Trabajo están hechas para 8 horas. Habrá lugares en donde trabajen 12 horas. Los laboratorios de prueba no podemos modificar las fórmulas que vienen en los métodos porque todo está establecido a 8 horas. Entonces, todo este preámbulo te los platico porque el laboratorio que haga el reconocimiento y que haga la evaluación tiene que estar acreditado y aprobado para que pueda dar datos más concretos, datos reales, datos que ya pasaron por un proceso de vigilancia, que metrológicamente sus valores están corregidos, que alguien les va a expresar toda una cadena de trazabilidad para sus resultados. ¿Por qué? Porque los resultados van a ser utilizados para el control. Los resultados van a ser utilizados para que veas qué fue lo que afectó la maquinaria. O tienes que meter controles administrativos, o tienes que hacer rotaciones de puestos, o tienes que exponerlos menos en el área, o tienes que hacer control de ingeniería. Entonces, si no lo mides, organolépticamente nosotros no tenemos un medidor de ruido en el oído. Sabemos que es ruido porque nos molesta, pero decir que me molesta y es ruido es muy subjetivo, porque dependiendo del tipo de individuo y del efecto a la salud que ya haya generado la exposición, cada quien va a decir cuánto le afecta y cuánto no le afecta. Entonces, eso es no cuantificable y necesitamos medirlo con equipos. Y, obviamente, estar sujetos a evaluaciones constantes para medir, o más dicho, para garantizar que mantenemos la condición. Entonces, la figura del laboratorio es importantísima, ¿no? Yo le digo a mis colaboradores que realmente estamos trabajando con resultados que impactan en la vida de alguien y que atienden a la salud de una de las personas o de muchas de las personas que están en las organizaciones. Entonces, no es fácil tomar a la ligera los resultados, las metodologías y las formas de aplicarlas. Entonces, los laboratorios, si los resultados que se entregan no solo caen en una gaveta y son utilizados para el control o para hacer sus programas de conservación de la audición
sus programas para controles respiratorios, pues van a ser muy útiles, ¿no? Y obviamente, pues que contraten a laboratorios que ustedes quieran, pero que tengan el bien hacer, calibrar sus equipos, llevar sus patrones para cuando los verifiquen en campo, garantizar que no estén fallando y todos esos tipos de características. Otro de los agentes que también se compagina con los agentes físicos son los agentes químicos. Y este es un ejemplo, tolueno. Aquí no quería ser marcas, ser el que más se acoplaba, ¿no? Pero hay el thinner. No, un thinner estándar que es un disolvente para algunas pinturas y que contiene tolueno al 50%. Y su número CAS o su número de su acta de nacimiento como químico, pues es el 108-88-3, ¿no? Y en la norma 10 del 2014 y en la 18 del 2015 tienen ciertas clasificaciones, ¿no? Y dicen que los H300, en la norma dice en el sistema globalmente armonizado que todos los H300 están clasificados y ya les da una ponderación y les da una clasificación de riesgo y esta es 4, ¿no? Y nada más fíjense en este compuesto. Daño visual, daño a órganos reproductor femenino, pérdida del embarazo, provocación de irritación cutánea. Puede ser mortal en caso de infección y de penetración en las vías respiratorias. Hay compuestos como como el tolueno, que son liposolubles. En la parte de toxicología industrial hay liposolubles e hidrosolubles. Y en la ficha técnica podemos buscar qué tipo de compuesto es. Y si es liposoluble, quiere decir que le gustan las grasas. Y que cuando estamos expuestos a este contaminante, no nada más por vía respiratoria lo podemos absorber, sino también vía cutánea. ¿Por qué? Pues porque se va a adherir y lo podemos utilizar. Digo, normalmente en una prueba, si te cae tantito thinner, tu piel se empieza a hacer blanca, se empieza a secar. Entonces, ¿qué es sanguíneo? Porque está entrando de vía cutánea. Y obviamente tenemos que hacer todo el bosquejo. Por eso la importancia de los laboratorios en el sistema de salud y que hagan buenos reconocimientos. ¿Por qué? Porque hoy en día en esta norma ya no existe un método para evaluación de thinner. No existe un método para evaluación de un aflojatodo que se llama WD-40. Existen métodos para las sustancias que componen esas mezclas. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar como prevencionistas. Les ponía el dato del tolueno. Hay gente que está expuesta en diferentes procesos, no nada más a un compuesto orgánico. Están expuestas a metales, están compuestas a algunas otras sustancias. Y la tarea de uno como laboratorio de pruebas es plasmarles en un reconocimiento cómo son las vías de ingreso, en qué cantidad las utilizan y cuáles son las metodologías y si son sujetos a evaluar. Esto es bien importante porque hay sustancias que atacan a un solo órgano, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser un tolueno, ¿no? que lo veíamos hace rato y que decíamos que atacaba al órgano reproductor femenino o daño visual, ¿no? Entonces, imagínense si entrara otro como plomo o que trabajaran en la fundición y que atacara el mismo órgano. Ahí genera algo que se llama efecto aditivo. Es decir, dos contaminantes o dos fármacos están atacando a un solo órgano y este órgano puede ser deteriorado por los tiempos de exposición. Hay cosas bien importantes en agentes físicos y químicos. Tiempo de exposición.
la frecuencia de exposición y la magnitud con la que llegue el agente, es decir, la concentración en la que llegue hacia el ser humano o al individuo. Y estas tres cosas combinadas son sumamente complicadas. Y lo que queremos evitar y lo que los laboratorios dan y otorgan, haciendo el trabajo de acuerdo a la normatividad, es que cumplamos con los resultados medibles o cuantitativos que le sirvan a las organizaciones para reducir los riesgos, para implementar controles, y esto no se convierte en enfermedades profesionales, independientemente de lo monetario, el deterioro de la condición humana, y en algún momento puede ser pues, un familiar, y en algunas ocasiones la muerte, ¿no? Hay sustancias químicas que son 0,01 miligramos por metro cúbico, su límite máximo permisible, o hoy en día en la norma el BLE, ¿no? El valor límite de exposición, ¿no? Entonces es importantísimo que nuestra parte haga bien su trabajo para que la organización tenga las herramientas necesarias para poder establecer mecanismos de cuidar. Y bien, pues la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 475, define como enfermedad de trabajo a todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador sea obligado a prestar sus servicios. Si tuviesen alguna duda, con gusto les atendemos. Muchas gracias, Juan José. Es una ponencia magistral la que nos has dado en este corto tiempo y creo que a todos nos ha quedado claro el tema y sobre todo me encantó el slide acerca del tolueno, lo que nos estabas presentando, que son consideraciones que nosotros muchas veces vemos, ¿cierto? En nuestros trabajos, el tolueno, pero lo dejamos pasar o vemos personas que tienen acceso a ello y más que todo en las pymes no hay todavía esa responsabilidad. Y como tú dices, México nos lleva un poco más en ese sentido en normas para esta parte de estos factores que están presentes y sobre todo que ustedes tienen claro el tema de laboratorio, de cómo asegurar esta parte. Entonces yo quiero preguntarte algo que tengo yo mucha duda acá en mi país. ¿Qué competencias ustedes piden para las personas que trabajan para este proceso de realizar estas mediciones? ¿Hay alguna norma que nos dice esto debe cumplir de profesión tal o qué es lo que exactamente solicitan? Porque acá todavía hay un poco de sesgo. La 17.025 en sistemas de gestión de la calidad establece ciertas pruebas que le tienes que hacer al personal. Como tal, no hay una lista de competencias laborales para la gente que ingresa a los laboratorios, pero dependiendo del área o de la metodología utilizada, por ejemplo, en norma 10, pues necesariamente necesitamos ingenieros químicos, ingeniero químico industrial, ingeniero en México le llaman biotecnólogos, o ciertos perfiles que hayan tenido manejo con las sustancias y con los usos para las determinaciones de los mismos fármacos, ¿no? Que hayan tenido experiencia en cromatografía de gases, en absorción atómica, en Q-masas, HPLC, ¿no? Cromatografía de líquidos. Los buscamos en ese perfil, ¿no? Y con carreras afines, porque es muy importante el manejo de los equipos, porque pudiéramos tener un Ferrari y no saber cómo aplicar a ciertas revoluciones el turbo, ¿no? Digo, esta analogía es porque podemos tener un equipo muy sofisticado, pero si no lo sabemos usar, pues no nos va a funcionar. Y lo peor es que podemos entregar resultados que sean erróneos y que condicionemos al individuo o a la persona que fue evaluada
apellido un tratamiento sin que haya tenido la concentración, sino que el resultado fue derivado de un error del que hizo el análisis. Y eso es gravoso porque, pues, ¿cómo lo medicas? O cómo buscas en toxicología industrial la parte de la biotransformación para que él pueda excretar el fármaco. Esos son como que puntos muy medulares que el laboratorio debe de afinar para que demos trabajo conforme a lo que requieren el tratamiento. No sé si me di a explicar, Lisette. Sí, muchas gracias, claro. Me quedo satisfecha con la respuesta y sobre todo esas consideraciones, ya que solo, Norma, para terminar, y con Juan José, vemos mucho problemas en esto de los exámenes, de los resultados, mejor dicho, de estos informes. Yo lo digo porque audito y parte de la normativa acá legal en mi país tenemos una cláusula donde nos pide pues revisar estos informes de los monitoreos ocupacionales de las empresas, y siempre el peruano o la peruana dice, pero son muy caros, y el mismo informe lo copian y pegan y me lo vuelven a dar, y eso no es cierto, esa mala práctica de hacer o de agilizar las cosas en pro solo del tema monetario, y vemos que, como tú dices, hay un sentido de responsabilidad y sobre todo de ayudarle a esa persona que puedes tú ayudar a identificar alguna enfermedad posible más adelante o ayudarlo en el hoy. Entonces creo que eso todavía nos falta, no sé cómo estará en la realidad de otros países de Latam, pero acá todavía en el tema de cuestión de pymes todavía sufrimos con ello. Gracias más bien, Juan José, por la presentación. Norma, ¿quieres preguntarle algo? Gracias, sí, gracias Liz. Juan José, muchas gracias por hablarnos de este tema. La verdad es que sabemos que es un tema muy extenso, que los 45 minutos que estamos aquí no son suficientes, pero creo que nos llevamos esta buena práctica, ¿no? Primero que nada, que ya sea en México o en cualquier parte de Latinoamérica, busquemos laboratorios de pruebas certificados, como tú comentabas, ¿no? Que estén acreditados ante el organismo que corresponda, porque al final eso pues nos va a dar certeza de los resultados que estamos teniendo, ¿no? Nos va a dar certeza de que la información que tenemos pues nos va a ayudar a tomar decisiones adecuadas en las organizaciones, y que bueno, al final pues lo que buscamos como prevencionistas o como responsables de seguridad e higiene en las organizaciones pues es justamente esto, ¿no? Prevenir enfermedades, prevenir accidentes, porque como decías al principio de tu charla, pues nadie queda igual después de un accidente, ¿no? Depende del tipo y el grado, ¿no? Y muchas personas pues incluso ni lo cuentan, ¿no? Entonces, gracias por la plática, y bueno, nada más me gustaría mandar saludos a Mari Menem, que anda por ahí desde Ecuador. También estaba Salvador Gutiérrez, me parece por ahí que estaba mandándote saludos, a los que nos están viendo, ¿no? Saludos. Y a mí me gustaría nada más preguntarte algo muy referente a la normativa en México. Por ahí nos mencionabas lo de las normas, ¿no? Y está la norma 35, y yo te quería preguntar, ¿existe un laboratorio de pruebas o una entidad que acredite esta norma al día de hoy? Sabemos en México que es la norma de factor de riesgo psicosocial, y por ahí he tenido algunos colegas y algunas preguntas de si hay alguien que acredita esta norma o no hay. Tú sabes que de esto un poquito, ¿tendrás por ahí alguna información que nos puedas compartir? No hay, como laboratorios de pruebas no acreditan la norma. Lo que sí puede existir es una unidad de verificación que se dedique a, valga la redundancia, a verificar el cumplimiento de la normatividad. Las unidades de verificación, igual que los laboratorios, son los ojos de la autoridad. Nada más que los laboratorios hacen todas las pruebas. Nosotros como laboratorios no podemos decir si está dentro o está fuera del límite, y existe la figura de las unidades de verificación, y ellos son como la Secretaría del Trabajo en México, y son quien dicen si hay cumplimiento legal de la normatividad o de los valores que hayamos obtenido. Ellos sí te pudieran generar un proceso de acreditación. La norma de acreditación de las unidades de verificación es la 17.020. Ok, 17.020. Incluso varían.
el laboratorio 17.025, ellos 17.020, y generan listas de verificación para la evaluación de la conformidad de la norma. Perfecto, Juan. Pues bueno, muchas gracias. Seguramente en nuestra próxima temporada que tendremos del canal que estamos haciendo ahorita a través de Canal Prevención Chile, que agradecemos a Boris que nos deja crear este programa, seguramente te invitaremos para que hablemos un poco más acerca tal vez de alguna normativa o de algo muy particular, como decía Liz, ¿no? Que nos dé un panorama mucho más amplio de lo que nosotros como prevencionistas y como parte de la empresa debemos de buscar en los laboratorios de prueba, ¿no? Porque también muchas veces, como decía Liz, ¿y cómo lo buscamos? ¿Y cómo sabemos que realmente es un laboratorio que nos va a dar un resultado adecuado, ¿no? Hoy nos queda claro que debemos de buscar laboratorios acreditados con las pruebas y con los organismos dependiendo del país, ¿no? En México, como comentabas, es la Secretaría del Trabajo y la EMA, ¿no? En donde podamos garantizar que lo que estamos pagando, sobre todo, ¿no? Pues sea lo que nos van a entregar. Y bueno, otra parte importante es que, como tú mencionabas y como mencionaba Liz, ¿no? Tenemos mucho el tema de que nos sale caro, pero ¿qué nos saldría más caro, no? Como tú decías, una multa de entre 10,000 a 50,000 dólares, ¿no? O realmente hacer un estudio que nos sale en relativamente nada a comparación de una multa, ¿no? De hecho, en México, nada más así rápido, hay algo que se llama la prima de riesgo, y esa va aumentando en función de las enfermedades y de los datos incapacitantes en las organizaciones. Y a veces te cuesta más caro pagarle cada mes un aumento de prima de riesgo que si haces una inversión en estudios que te ayuden a controlar. Exacto, tienes toda la razón. Liz, ¿algo que quieras agregar para cerrar el día de hoy? Nuevamente agradecerte, Juan José, por su exposición, y como ya te invitó Norma, yo también lo vuelvo a hacer. Gracias. Este es un tema que nos gustaría abordar un poco más. Bueno, a mí me apasiona porque creo que es la parte en la que nos ayuda mucho el tema de nuestro control operacional, ya que vemos de esta parte de gestión, pero esta parte de asegurar un poco más los procesos me llama mucho la atención, y sobre todo saber de que hay personas como tú que aún creen de que estas consideraciones se deben cumplir, porque vemos tenemos las competencias necesarias, pero a veces en el trayecto creo que los profesionales se olvidan de algunas consideraciones que decimos y juro, ¿cierto? Cuando nos entregan la oportunidad de ser ingenieros o de alguna otra profesión, muchas veces nos olvidamos de ello, y creo que eso pasa en la mayoría de las personas que redactan estos informes, no se ponen en el lugar de esa persona que le va a ayudar. Y eso nos ha quedado muy claro, esa consigna, y me gustó mucho esa parte de que tenemos que ayudar en el hoy para evitar los posibles gastos, las posibles pérdidas, y sobre todo viendo de una parte más humana la pérdida de esa persona en su familia. Creo que ese es el mensaje principal que vende o que queremos nosotros mostrar dentro de la seguridad y la salud. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Ha sido uno de los penúltimos invitados que vamos a tener en esta edición de lujo, que ya se termina ya, Norma, el próximo mes. Y agradecerles a todas las personas que nos han acompañado desde el día 1 que decidimos montar esta idea, y agradecer nuevamente a Boris por la oportunidad. Que tengan una feliz noche y será hasta el próximo mes. Gracias, Norma. Liz, gracias. nada más me gustaría decir rapidísimo que vamos a estar presentes en el 7º Congreso el día sábado de ASONAP, en donde vamos a participar Liz y yo en una mesa de gamificación y lúdica en temas de SST. Entonces, quien quiera participar, por ahí en nuestras redes sociales está la información, y bueno, va a haber muchos ponentes y muchas expertas en temas de gamificación y temas de seguridad, así que los esperamos el día sábado por la mañana. Muchas gracias, Juan. De nuevo, muchas gracias. Saludos a todos los que nos ven por ahí. También Efraín Balbuena te manda saludos. Dice que muy buena información, Inge. Entonces, pues no nos queda más que despedirnos y agradecer la participación. Muchas gracias. Bonita noche a todos. Descansen. Un gusto. Gracias.